Se rieron antes de que Jorge Negrete cantara, después nadie habló. La Ciudad de México respiraba el aire fresco de octubre de 1935. Las calles del centro histórico brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles, mientras los tranvías recorrían las avenidas con su característico traqueteo metálico. En la calle de Bolívar, entre edificios coloniales que guardaban secretos de siglos, se alzaba el Teatro Esperanza Iris, un recinto que había visto nacer y morir carreras artísticas con la misma indiferencia. Esa noche, sin embargo, algo diferente estaba por ocurrir. Jorge Alberto Negrete Moreno caminaba por las calles adoquinadas con paso firme pero nervioso. A sus 24 años, su porte era el de un oficial militar. Espalda recta, hombros anchos, cabello peinado hacia atrás con gomina. Vestía un traje gris impecable que había comprado con sus últimos ahorros, zapatos brillantes que reflejaban las luces de los escaparates. Bajo el brazo llevaba partituras cuidadosamente enrolladas y en el pecho un nudo de ansiedad que crecía con cada paso. «No eres lo suficientemente ranchero», le habían dicho en la estación de radio XEW apenas 2 semanas atrás. «Tu voz es demasiado operática. La gente quiere sentir el campo, la tierra, el tequila. Tú suenas a conservatorio». Las palabras todavía ardían en su memoria como hierro candente. Jorge había estudiado canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música. Había perfeccionado su técnica vocal durante años. Había aprendido respiración, proyección, matices. Pero en el México de los años 30, la música ranchera estaba encontrando su identidad, y los puristas desconfiaban de cualquier cosa que oliera a Academia Europea. Al llegar a la entrada lateral del teatro, Jorge se detuvo un momento. Desde el interior llegaban voces, risas, el tintineo de copas. Cerró los ojos y respiró profundo, dejando que el aire nocturno llenara sus pulmones. Recordó las palabras de su padre, el coronel David Negrete: «Un soldado nunca retrocede ante el enemigo, hijo. Y tu enemigo es la duda». Empujó la puerta y entró. El pasillo trasero del teatro olía a tabaco, maquillaje y madera vieja. Las paredes estaban decoradas con carteles de funciones pasadas, actrices de ojos oscuros, cantantes de bigote generoso, promesas de noches inolvidables que ya nadie recordaba. Jorge avanzó guiado por las voces que venían del escenario, sus pasos resonando en el corredor vacío. Cuando llegó al área de camerinos, se encontró con el organizador de la velada, don Ernesto Villalobos, un hombre corpulento de unos 50 años, con chaleco de terciopelo y cadena de oro atravesando su panza prominente. Villalobos era conocido en el ambiente artístico como el verdugo, no por crueldad, sino por su capacidad para determinar con precisión quirúrgica quién tenía futuro en el espectáculo y quién debería buscar otro oficio. «Negrete», dijo Villalobos, sin levantar la vista del papel que sostenía. «Llegas temprano. Eso es bueno. El público todavía no está muy borracho». Jorge sintió que el comentario era una espada de doble filo, pero mantuvo la compostura. «Buenas noches, don Ernesto. Estoy listo cuando usted lo indique». Villalobos finalmente lo miró de arriba abajo, y su expresión fue de clara desaprobación. «¿Vas a cantar vestido así? Pareces abogado, muchacho. Aquí vamos a escuchar música mexicana, no ópera italiana». «Es música mexicana lo que voy a interpretar, señor. Tengo preparados 3 temas. Ella, Nostalgia y Ay Jalisco, no te rajes». Villalobos resopló. «Ay Jalisco la ha cantado medio mundo. Veremos si tú le agregas algo nuevo o si solo la arruinas con esos adornos de conservatorio que traes». Sin esperar respuesta, el hombre se alejó hacia el escenario, dejando una estela de humo de puro. Jorge apretó las mandíbulas. Cada palabra era una prueba, cada gesto un desafío, pero había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. En el camerino compartido se encontró con otros 2 artistas, un guitarrista flaco llamado Pepe, que apenas levantó la vista de su instrumento, y una cantante de nombre artístico,
la Perla Tapatía, una mujer de unos 30 años con un vestido de teguana y actitud de veterana. ¿Primera vez en una velada de Villalobos?, preguntó la Perla mientras retocaba su maquillaje frente a un espejo astillado. Primera vez, admitió Jorge. Entonces prepárate. Ahí afuera hay críticos, músicos viejos, compositores amargados y gente de los estudios de cine. Todos buscan talento nuevo, pero también les encanta destruir a quien no les convence. Es como un coliseo romano, pero con tequila. Jorge asintió en silencio. Abrió el estuche de su guitarra, una compañera fiel que había heredado de su abuelo. Mientras afinaba las cuerdas, sus dedos temblaban ligeramente. No era miedo escénico, era algo más profundo, la conciencia de que esta noche podría definir todo su futuro. Media hora después, Villalobos apareció en la puerta. Negrete, es tu turno, y por favor no decepciones. Ya hubo suficientes desastres esta noche. Jorge se puso de pie, tomó su guitarra y caminó hacia el escenario. El pasillo parecía estrecharse con cada paso, las luces parpadeantes del teatro creando sombras danzantes en las paredes. Podía escuchar el murmullo de la audiencia, risas ocasionales, el sonido de vasos chocando. Cuando finalmente salió al escenario, la luz de los reflectores lo cegó momentáneamente. Mientras sus ojos se ajustaban, pudo distinguir las siluetas del público, unas 40 personas distribuidas en las primeras filas del teatro, la mayoría hombres mayores con trajes oscuros, algunas mujeres elegantes, todos con copas en las manos y expresiones que oscilaban entre el aburrimiento y la expectativa. Se sentó en la silla colocada en el centro del escenario, acomodó la guitarra en su regazo y se acercó al micrófono. El silencio se hizo tenso, expectante, y entonces sucedió. Desde la tercera fila, una voz masculina rompió el silencio. «Miren, nos mandaron a un militar a cantar rancheras. ¿Ya se acabaron los charros de verdad?» Las risas estallaron como fuegos artificiales. Jorge sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la mirada fija al frente. Reconoció la voz. Era Rodolfo Campuzano, un compositor veterano conocido por su lengua afilada y su desprecio hacia los músicos académicos. «Con ese traje parece que va a declarar la guerra, no a cantar», agregó otro hombre, provocando una nueva ola de carcajadas. Villalobos, desde un costado del escenario, observaba con los brazos cruzados, sin intervenir. Esta era parte de la prueba. Si Jorge no podía manejar las burlas de una audiencia pequeña, jamás sobreviviría a los grandes escenarios. Jorge cerró los ojos un momento y respiró profundo. En su mente resonaron las voces de sus maestros de canto, las horas interminables de práctica, las noches en vela estudiando técnica vocal. Recordó también las palabras de su madre antes de morir. «Tu voz es un regalo de Dios, hijo. Úsala para honrar a tu tierra». Abrió los ojos, ajustó la afinación de la guitarra con movimientos precisos y habló al micrófono. Su voz era firme, sin rastro de temor. «Buenas noches. Soy Jorge Negrete, y esta noche voy a cantarles 3 canciones que hablan de lo que todos llevamos en el corazón: amor, tierra y orgullo. Si al final siguen pensando que un militar no puede cantar rancheras, acepto su veredicto, pero al menos denme la oportunidad de intentarlo». El teatro quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas sorprendidas por la audacia de la respuesta. Campuzano sonrió con sarcasmo y levantó su copa en un brindis burlón. Jorge comenzó a tocar los primeros acordes de Ella. La guitarra sonaba limpia, precisa, cada nota colocada exactamente donde debía estar. Y entonces empezó a cantar. La primera nota que salió de la garganta de Jorge Negrete cayó sobre el Teatro Esperanza Iris como un rayo en medio de la tormenta. No fue una nota cualquiera, fue una declaración de guerra, una afirmación de identidad, un puente tendido entre 2 mundos que muchos creían incompatibles. Su voz era profunda, resonante,
con una potencia que parecía emanar no sólo de sus cuerdas vocales, sino de algún lugar más antiguo y sagrado. La técnica operística estaba ahí, sí, en la forma en que sostenía las notas largas, en cómo su respiración controlaba cada frase musical con precisión milimétrica. Pero había algo más, algo que los críticos en la audiencia no esperaban. Había alma. Ella fue en mi vida un claro amanecer. Cantó Jorge, y las palabras no flotaban en el aire como simple melodía, sino que se hundían en el pecho de cada oyente como puñales de terciopelo. Su voz transmitía dolor genuino, una nostalgia que no se puede fingir, que solo nace de haber amado y perdido, de haber soñado y despertado. Las risas se apagaron como velas bajo la lluvia, las copas dejaron de moverse, los murmullos cesaron. En la tercera fila, Rodolfo Campuzano, el hombre que momentos atrás se burlaba del traje militar de Jorge, bajó lentamente su copa y entrecerró los ojos, concentrándose en cada matiz de aquella voz que desafiaba sus prejuicios. En la cuarta fila, sentada junto a su esposo, estaba Carmen Andrade, una de las críticas musicales más respetadas de la Ciudad de México. Había llegado al teatro con la expectativa de pasar una velada mediocre, escuchando a aspirantes sin talento intentar imitar a los grandes. Pero ahora, mientras Jorge cantaba, sintió que algo se removía en su interior. Su mano buscó instintivamente el bolso donde guardaba su libreta, pero no pudo moverse para escribir, solo podía escuchar. Jorge continuó con Ella, navegando las complejas melodías con una facilidad que revelaba años de entrenamiento riguroso, pero también con una pasión que ningún conservatorio puede enseñar. Cuando llegó al clímax de la canción, su voz se elevó con un poder que hizo vibrar las copas sobre las mesas, las lámparas del techo, incluso el aire mismo del teatro parecía responder a su llamado. Al terminar la primera canción, el silencio fue absoluto. No hubo aplausos, no hubo comentarios, solo un silencio denso, casi religioso, como si la audiencia estuviera procesando colectivamente lo que acababa de experimentar. Jorge no esperó reconocimiento. Ajustó la guitarra, respiró profundo y comenzó Nostalgia, una canción que hablaba de la tierra lejana, del hogar que se deja atrás, de las raíces que tiran del corazón, sin importar cuán lejos se viaje. Su interpretación fue aún más íntima que la anterior, como si estuviera cantando no para 40 personas, sino para una sola, para ese amigo íntimo que entiende cada palabra sin necesidad de explicaciones. En la sexta fila, don Ernesto Villalobos, el verdugo, sentía algo que no había experimentado en años, la certeza absoluta de estar presenciando el nacimiento de una estrella. Había visto a cientos de cantantes subir a ese escenario, algunos buenos, muchos mediocres, todos olvidables. Pero esto era diferente. Jorge Negrete no era solo un cantante técnicamente competente, era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza musical que aparece una vez en una generación. Mientras Jorge cantaba Nostalgia, Villalobos notó algo extraordinario. Varias personas en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. No llanto dramático, sino ese tipo de lágrimas silenciosas que brotan cuando una canción toca algo profundo e inesperado en el alma. Un hombre mayor en la segunda fila se llevó discretamente el pañuelo a los ojos. Una mujer en la quinta fila apretaba la mano de su acompañante con fuerza, como si necesitara anclarse a algo real, mientras la música la transportaba a otro lugar. Cuando Nostalgia terminó, el silencio volvió a caer como un manto. Jorge podía sentir el peso de las miradas sobre él, pero no podía descifrar lo que pensaban. ¿Era admiración, sorpresa o simplemente shock ante lo inesperado?
Había planeado cantar Ay Jalisco, no te rajes como su tercera canción, pero en ese momento sintió un impulso que le decía que debía dar todo lo que tenía, que esta era su única oportunidad y no podía desperdiciarla jugando a lo seguro. La última canción, dijo al micrófono, su voz ahora más segura, es un homenaje a la tierra que me vio nacer, a México y todo lo que representa. Se llama Ay Jalisco, no te rajes. Un murmullo recorrió la audiencia. Esa canción era prácticamente un himno, cantada por todos los grandes. Atreverse a interpretarla era arriesgado. O la elevabas a nuevas alturas, o quedabas como un imitador sin alma. No había punto medio. Jorge cerró los ojos. Dejó que sus dedos encontraran los acordes iniciales en la guitarra y comenzó a cantar. Desde la primera frase quedó claro que esta interpretación sería diferente a cualquier otra. Jorge no intentaba imitar a los cantantes famosos que habían hecho la canción popular. En cambio, la reclamaba como propia, inyectándole su experiencia personal, su orgullo por su tierra, su amor por México. Su voz tronaba con la fuerza de los volcanes mexicanos, se suavizaba con la ternura de las mañanas en Guanajuato, rugía con el orgullo de un pueblo que ha sobrevivido conquistas, revoluciones y reinvenciones. ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia que es Guadalajara. La forma en que pronunciaba cada palabra, el cariño con que acariciaba cada sílaba, la pasión con que gritaba cada verso, todo contribuía a crear una experiencia que trascendía lo musical para convertirse en algo casi espiritual. En la audiencia, Rodolfo Campuzano, el crítico que se había burlado al inicio, tenía ahora los ojos brillantes. Toda su arrogancia había desaparecido. Reconocía lo que estaba presenciando, un momento histórico, uno de esos raros instantes en que el talento verdadero se revela de manera innegable. Cuando Jorge llegó al estribillo final, su voz se elevó hasta alcanzar notas que parecían imposibles para un cantante de música ranchera. La técnica operística y la pasión mexicana se fusionaron en una explosión de emoción pura que sacudió los cimientos del viejo teatro. Las últimas palabras resonaron en el espacio, se expandieron, llenaron cada rincón, cada grieta, cada corazón presente. Y entonces terminó. Jorge sostuvo la última nota, la dejó flotar en el aire como una oración y finalmente la soltó con suavidad. Bajó la guitarra, levantó la vista hacia la audiencia y esperó. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este no era silencio de procesamiento o sorpresa. Era silencio de reverencia, de respeto absoluto hacia algo sagrado que acababa de ocurrir. Y entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Era Carmen Andrade, la crítica musical, quien se había puesto de pie con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sus aplausos resonaban en el teatro vacío como campanas de victoria. Un segundo después, toda la audiencia estalló. Todos se pusieron de pie simultáneamente, como movidos por un resorte invisible. Los aplausos eran ensordecedores, acompañados de gritos de «¡Bravo!» y «¡Otra!». Hombres que minutos atrás se burlaban ahora aplaudían con las manos sobre sus cabezas. Mujeres que llegaron con escepticismo limpiaban lágrimas de sus rostros mientras continuaban aplaudiendo. Don Ernesto Villalobos subió al escenario con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Abrazó a Jorge con fuerza genuina y le susurró al oído: «Muchacho, acabo de presenciar el nacimiento de una leyenda. En 30 años haciendo esto, nunca había visto nada igual». Jorge, abrumado por la emoción, solo pudo asentir. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Un militar no llora, le habían enseñado, pero un artista descubrió en ese momento, sí puede hacerlo. La ovación continuó por más de 5 minutos. Rodolfo Campuzano se acercó al escenario, su rostro transformado por la admiración genuina. «Negrete»,
gritó para hacerse escuchar sobre el aplauso. Me disculpo por mis palabras anteriores. Eres la voz que México estaba esperando. La voz que necesitábamos sin saberlo. Otros se acercaron con tarjetas de presentación, ofertas de trabajo, invitaciones para grabar, propuestas para presentaciones. De repente, Jorge pasó de ser un desconocido ridiculizado a ser el hombre más buscado del ambiente artístico capitalino. Pero en medio del caos celebratorio, algo extraño comenzó a suceder. Era pasada la medianoche, cuando el Teatro Esperanza Iris finalmente quedó en silencio. Los últimos asistentes habían salido a las calles vacías de la Ciudad de México, todavía murmurando sobre lo que habían presenciado. Algunos se dirigían a cantinas cercanas para continuar la conversación. Otros caminaban despacio hacia sus hogares, procesando la experiencia que acababan de vivir. Jorge Negrete permanecía en el camerino, sentado frente al espejo astillado, mirando su propio reflejo como si viera a un extraño. Su traje impecable ahora estaba arrugado. Su cabello perfectamente peinado tenía algunos mechones rebeldes, y sus ojos mostraban una mezcla de agotamiento y euforia que nunca antes había experimentado. La puerta se abrió sin que tocaran. Don Ernesto Villalobos entró junto con 3 hombres que Jorge reconoció de la audiencia. Rodolfo Campuzano, el compositor que se había burlado de él. Agustín Lara, el famoso compositor y pianista conocido como el Flaco de Oro. Y Alfonso Martínez, un productor de los estudios Clasa, una de las compañías cinematográficas más importantes de México. Negrete, comenzó Villalobos cerrando la puerta tras de sí. Necesitamos hablar contigo sobre lo que sucedió esta noche. Jorge se puso de pie instintivamente con su porte militar. Su corazón latía rápido. ¿Venían a ofrecerle contratos? ¿Oportunidades? ¿O había algo más? Agustín Lara, un hombre delgado de rostro marcado por la vida y ojos penetrantes, fue el primero en hablar. Se sentó en el borde de la mesa de maquillaje, encendió un cigarrillo y estudió a Jorge con intensidad. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer ahí afuera, muchacho? Jorge titubeó. Canté 3 canciones, señor Lara, como me lo pidieron. No, interrumpió Campuzano, el hombre que horas atrás lo ridiculizaba. Ahora su rostro mostraba una seriedad casi solemne. Lo que hiciste fue mucho más que cantar. Redefiniste lo que significa ser cantante de música ranchera. Demostraste que la técnica académica y el alma mexicana no solo pueden coexistir, sino que juntas crean algo más poderoso que cualquiera de las dos por separado. Alfonso Martínez, el productor, se acercó a Jorge y lo miró directamente a los ojos. En mis 20 años en el negocio del cine y la música he visto talento. He visto a personas con buenas voces, con presencia, con carisma. Pero lo que vi esta noche fue diferente, fue inevitable, como ver nacer un volcán. No puedes detenerlo, solo puedes reconocer su poder y apartarte de su camino. El silencio llenó la habitación. Jorge sentía que había algo más, algo que estos hombres querían decir pero no sabían cómo. Villalobos finalmente lo explicó, su voz baja y cargada de significado. Jorge, lo que vamos a proponerte es inusual. Esta noche, 40 personas presenciaron tu presentación. Entre ellos había críticos, músicos, productores, gente de radio y cine. Todos quedaron impactados. Todos reconocieron que presenciaron algo extraordinario. ¿Y? Preguntó Jorge, confundido por el tono grave de la conversación. Y hemos decidido que nadie va a hablar públicamente sobre lo que sucedió aquí esta noche, dijo Lara, exhalando humo lentamente. Jorge sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué? Campuzano se adelantó y puso una mano en el hombro de Jorge. Porque si contamos lo que pasó, si escribimos críticas describiendo cómo un desconocido subió al escenario y dejó a todos llorando con solo 3 canciones, nadie nos creería. Pensarían que estamos exagerando, que somos vendidos, que nos pagaron por promocionarte.
La historia sonaría demasiado perfecta, demasiado cinematográfica. Además, agregó Martínez, si contamos esta historia ahora, crearemos expectativas imposibles. Cada vez que subas a un escenario, la gente esperará que repitas exactamente lo que pasó aquí. Y eso es injusto para ti y para ellos. Lo que sucedió esta noche fue único, irrepetible. Fue magia capturada en un momento específico de tiempo y espacio. Jorge se sentó lentamente, tratando de procesar lo que escuchaba. Villalobos se acercó y se arrodilló frente a él para estar a la misma altura. Lo que te estamos proponiendo, muchacho, es esto. Todos los que estuvimos aquí esta noche vamos a guardar silencio sobre los detalles de tu presentación. No habrá críticas en los periódicos, no habrá reportajes en las revistas. Oficialmente, esta velada nunca existió. Pero Jorge intentó protestar, pero continuó Villalobos con una sonrisa. Todos y cada uno de nosotros vamos a ayudarte de maneras que sí dejarán registro oficial. Yo voy a organizarte presentaciones en los mejores teatros. Agustín va a componerte canciones. Alfonso va a ofrecerte papeles en películas. Rodolfo va a recomendarte con productores de radio. Y todos vamos a usar nuestra influencia para abrirte puertas. Lara apagó su cigarrillo y miró a Jorge con intensidad. La idea es simple. En lugar de que tu carrera comience con una leyenda sobre una noche mágica que nadie puede verificar, comenzará con hechos concretos, discos grabados, películas filmadas, presentaciones en vivo que miles podrán presenciar. Construiremos tu leyenda sobre piedra sólida, no sobre el aire de una historia que suena demasiado buena para ser verdad. Jorge se quedó en silencio largo rato. Miraba a estos hombres, veteranos de la industria, personas que no tenían ninguna obligación de ayudarlo, y que sin embargo estaban ofreciendo apoyo incondicional. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué harían esto por mí? Campuzano sonrió con tristeza. Porque al inicio de la noche yo me burlé de ti, te juzgué por tu apariencia, por tu formación, por tu traje de militar, y me equivoqué completamente. Me equivoqué de una manera tan profunda que me avergüenza, y sé que no soy el único en esta habitación que sintió lo mismo. Los otros asintieron. Villalobos continuó. Todos cargamos con la culpa de haber dudado de ti, Jorge, de habernos reído antes de escucharte. Esa es una lección que necesitábamos aprender, y tú nos la enseñaste de la manera más contundente posible. Ahora queremos compensarte, no con palabras vacías o artículos de periódico que se olvidan en una semana, sino con acciones reales que construyan tu carrera paso a paso. Alfonso Martínez sacó una tarjeta y se la extendió a Jorge. Esta es mi oficina en los estudios Clasa. Preséntate el lunes a las 10 de la mañana. Vamos a hacerte una prueba de cámara para una película que comenzamos a filmar en 3 semanas. El papel es el de un charro cantante. Fue escrito pensando en otro actor, pero después de esta noche sé que ese papel te pertenece a ti. Lara también sacó una tarjeta. Y yo te espero el martes. Tengo 3 canciones nuevas que escribí pensando en una voz como la tuya. Ni siquiera sabía que esa voz existía hasta hace unas horas, pero ahora que la encontré, necesito que seas tú quien las cante. Uno por uno, los hombres en la habitación le ofrecieron oportunidades concretas, presentaciones en radio, conexiones con productores discográficos, invitaciones a eventos donde conocería a personas clave de la industria. Todo sin mencionar nunca públicamente lo que había sucedido en el Teatro Esperanza Iris esa noche de octubre de 1935. Jorge sostenía las tarjetas en sus manos temblorosas. Parte de él quería rechazar el acuerdo. Quería que el mundo supiera sobre esa noche perfecta en que todo cambió. Pero otra parte, la parte más sabia, entendía la lógica de lo que le proponían. ¿Y qué pasa con los otros testigos?, preguntó. Había más personas en la audiencia. Ya hablamos con todos, respondió Villalobos. Carmen Andrade, la crítica musical que fue la primera en ponerse de pie,
estuvo de acuerdo inmediatamente. Dijo que esa noche fue tan especial que escribir sobre ella sería como intentar explicar por qué el cielo es azul o por qué la música nos hace llorar. Algunas cosas simplemente deben experimentarse, no explicarse. Los demás también aceptaron. Todos entendieron que proteger la magia de esta noche es más importante que obtener crédito por haberla presenciado. Jorge miró su reflejo en el espejo una vez más. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el mismo que había entrado al teatro horas atrás. Ese Jorge estaba lleno de dudas, temeroso de ser rechazado, desesperado por probar su valor. Este Jorge, el que miraba desde el espejo ahora, había encontrado algo más valioso que la aprobación. Había encontrado su voz verdadera, la fusión perfecta entre su entrenamiento formal y su alma mexicana. Acepto, dijo finalmente, acepto el silencio y acepto su ayuda, pero con una condición. Los 4 hombres lo miraron con curiosidad. Cuando llegue el momento, cuando mi carrera esté establecida y nadie pueda decir que inventé esta historia para conseguir fama, quiero que ustedes cuenten lo que pasó aquí. No necesito que sea mañana ni el próximo año, pero algún día, cuando la gente pregunte cómo llegué a donde llegué, quiero que sepan sobre esta noche, sobre las risas, sobre el silencio, sobre ustedes creyendo en mí cuando nadie más lo hacía. Villalobos extendió la mano. Trato hecho, pero te advierto, para cuando llegue ese momento, probablemente ya serás tan famoso que esta historia parecerá innecesaria. Será solo una nota al pie en una carrera legendaria. Jorge estrechó la mano, sintiendo el peso del compromiso. Los otros hombres también se acercaron, estrechando su mano uno por uno, sellando un pacto que trascendía lo profesional para convertirse en algo casi sagrado. Cuando finalmente se fueron, dejando a Jorge solo en el camerino, él se permitió por primera vez en toda la noche soltar las emociones que había contenido. Las lágrimas fluyeron libremente mientras abrazaba su guitarra, el instrumento que lo había acompañado en su transformación de soldado a artista, de desconocido a promesa. Afuera, la Ciudad de México dormía. Las calles estaban vacías, los faroles iluminaban aceras mojadas por la llovizna nocturna que había comenzado a caer. Jorge guardó su guitarra en el estuche con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada objeto en ese camerino parecía ahora cargado de significado. El espejo astillado que reflejó su transformación, la silla donde se había sentado nervioso horas atrás, incluso las partituras que había traído y que ahora sabía que no necesitaría nunca más de la misma manera. Salió del teatro por la puerta lateral. La calle de Bolívar estaba desierta, brillante por la lluvia. El aire fresco golpeó su rostro y lo ayudó a despertar del trance en que había estado toda la noche. Comenzó a caminar sin rumbo fijo. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Sus pasos lo llevaron hacia el Zócalo, la plaza principal de la ciudad. A esa hora, solo algunos policías vigilaban el área y uno que otro trabajador nocturno cruzaba apurado hacia su destino. Jorge se detuvo en el centro de la plaza, mirando hacia la Catedral Metropolitana, su silueta imponente recortada contra el cielo nublado. «Mamá», susurró al aire nocturno, «ojalá hubieras estado ahí. Ojalá hubieras escuchado cómo sonó mi voz cuando finalmente la encontré de verdad». El viento arrastraba la llovizna en espirales suaves. Jorge cerró los ojos y por un momento pudo jurar que escuchaba la voz de su madre, aquella mujer que había creído en su talento incluso cuando él mismo dudaba. «Tu voz es un regalo de Dios, hijo. Úsala para honrar a tu tierra». Lo había hecho. Finalmente, lo había hecho. Los meses que siguieron fueron de trabajo incesante, exactamente como los hombres del teatro habían prometido. El lunes, Jorge se presentó en los estudios Clasa, y después de una prueba de cámara que dejó boquiabierto al director,
Consiguió el papel principal en Ay, Jalisco, no te rajes, una película que llevaría el mismo nombre de la canción que había interpretado aquella noche mágica. El martes, Agustín Lara lo recibió en su estudio y pasaron 6 horas trabajando en 3 canciones que se convertirían en clásicos instantáneos. Lara, conocido por su perfeccionismo y mal temperamento, trabajó con Jorge con una paciencia y dedicación que sorprendió a todos sus asistentes. «Es que no estoy trabajando con cualquier cantante», explicaba Lara cuando alguien comentaba sobre su actitud. «Estoy trabajando con alguien especial, y lo especial merece atención especial». Las presentaciones comenzaron a multiplicarse. Primero en teatros pequeños, luego en recintos más grandes. Cada presentación era un éxito. Cada canción que interpretaba dejaba al público pidiendo más. Pero Jorge nunca olvidó lo que sintió aquella noche en el Teatro Esperanza Iris, cuando tuvo que ganarse a una audiencia hostil nota por nota, palabra por palabra. En cada presentación, justo antes de salir al escenario, Jorge cerraba los ojos y recordaba las risas burlonas, el peso de la duda, el momento exacto en que todo cambió. Esa memoria lo mantenía humilde, lo mantenía hambriento, lo mantenía real. Carmen Andrade, la crítica que había sido la primera en ponerse de pie aquella noche, cumplió su palabra de no escribir sobre el evento. Pero sí escribió sobre cada presentación pública de Jorge que siguió, y sus reseñas eran siempre entusiastas, siempre precisas, siempre justas. En privado, le confesó a Jorge en un encuentro casual: aquella noche en el Esperanza Iris fue como ver a un diamante en bruto transformarse en joya perfecta en tiempo real. Escribir sobre eso hubiera sido como intentar describir el momento exacto en que una oruga se convierte en mariposa. Algunas transformaciones son demasiado sagradas para ser documentadas. Solo deben ser presenciadas con reverencia. Un año después de aquella noche, Jorge Negrete ya era un nombre conocido en México. Sus películas llenaban los cines, sus discos se vendían por miles, sus presentaciones agotaban localidades. Pero el verdadero momento de consagración llegó cuando fue invitado a cantar en el Palacio de Bellas Artes, el templo máximo de la cultura mexicana. La noche de la presentación, el recinto estaba abarrotado. Entre el público estaban los 4 hombres que habían hecho el pacto del silencio con él: Villalobos, Lara, Martínez y Campuzano. Todos habían mantenido su palabra. Ninguno había hablado públicamente sobre aquella velada en el Teatro Esperanza Iris. Jorge subió al escenario del Palacio de Bellas Artes con el mismo traje militar que había usado aquella noche, ahora convertido en su marca registrada. Su porte, que una vez fue motivo de burla, ahora era sinónimo de elegancia y orgullo nacional. Cuando comenzó a cantar México lindo y querido, su voz llenó cada rincón del majestuoso edificio con una potencia y emoción que hicieron vibrar las paredes. Al terminar la canción, la ovación fue ensordecedora. 3,000 personas de pie, aplaudiendo, llorando, gritando su nombre. Jorge miró hacia el palco donde estaban sus 4 mentores y vio algo que nunca olvidaría. Los 4 tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de orgullo paternal. Después del concierto, en su camerino, Villalobos lo visitó solo. «¿Recuerdas lo que te dije aquella noche?», preguntó el viejo productor. «Que para cuando llegara el momento de contar la historia del Teatro Esperanza Iris, ya serías tan famoso que parecería innecesaria». «Lo recuerdo», respondió Jorge. «Tenía razón, pero también me equivoqué. La historia no es innecesaria, es fundamental, porque no se trata de cómo te convertiste en famoso, se trata de cómo encontraste tu voz verdadera. Y esa es una lección que todos necesitan escuchar». «¿Entonces es tiempo de contarla?». Villalobos negó con la cabeza. «No todavía. Tu carrera apenas comienza. Tienes décadas de música por delante, películas por hacer, corazones por conquistar. Deja que la leyenda crezca naturalmente.
Y cuando el momento sea correcto, cuando el mundo esté listo, la historia se contará sola. Y así fue. Jorge Negrete continuó su ascenso hasta convertirse en una de las 3 voces de oro de México, junto a Pedro Infante y Javier Solís. Su voz poderosa y su presencia imponente lo convirtieron en símbolo nacional, en embajador cultural, en leyenda viviente. Protagonizó más de 40 películas, grabó cientos de canciones, llenó estadios y teatros en todo el continente americano. Se convirtió en el charro cantor, el rostro y la voz del México orgulloso y apasionado. Luchó por los derechos de los artistas, fundó sindicatos, defendió a los trabajadores del cine contra los abusos de los estudios. Pero nunca olvidó aquella noche en el Teatro Esperanza Iris. En entrevistas, cuando le preguntaban por sus inicios, Jorge siempre respondía con una sonrisa enigmática. Hubo una noche, muy al principio, donde todo cambió, pero esa es una historia para otro momento. Los 4 hombres que habían hecho el pacto con él mantuvieron su palabra hasta el final. Nunca contaron públicamente los detalles de aquella velada, pero entre ellos, en reuniones privadas, en noches de whisky y nostalgia, recordaban cada detalle, las risas burlonas, el silencio reverente, las lágrimas involuntarias, la certeza absoluta de estar presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Rodolfo Campuzano, el crítico que se había burlado de Jorge, se convirtió en uno de sus más férreos defensores. Escribió docenas de artículos alabando su talento, pero nunca mencionó que la primera vez que lo vio, se había reído de él. Esa vergüenza la llevó consigo hasta su muerte, pero también la sabiduría que vino con ella. Nunca juzgar a un artista antes de escucharlo. Años después, cuando Jorge Negrete enfermó gravemente de complicaciones hepáticas, sus 4 mentores lo visitaron en el hospital. Ya no eran los hombres poderosos de antaño. Villalobos había envejecido considerablemente. Lara luchaba con sus propios problemas de salud. Martínez se había retirado del cine. Campuzano apenas podía caminar. Pero todos estaban ahí, sentados alrededor de la cama de hospital, recordando. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Jorge con voz débil, pero todavía melodiosa. Que la noche más importante de mi carrera, la noche que lo cambió todo, es la que menos gente conoce. No es irónica, respondió Lara. Es perfecta, porque esa noche no fue para las masas, fue para ti, para que descubrieras quién eras realmente. El resto de tu carrera fue el resultado de ese descubrimiento. ¿Creen que la gente alguna vez sabrá lo que pasó?, preguntó Jorge. Los 4 hombres intercambiaron miradas. Villalobos finalmente habló. Las mejores historias siempre encuentran la manera de contarse, Jorge. Puede que no sea en nuestra época, puede que no sea de la forma que imaginamos, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y cuando esa historia se cuente, la gente entenderá que tu grandeza no fue casualidad, fue el resultado de valor, talento y la voluntad de probarte a ti mismo cuando todos dudaban. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años. Su muerte conmocionó a México. Más de 200,000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México para despedirlo. El presidente declaró 3 días de luto nacional. Los periódicos dedicaron ediciones completas a su legado, pero en ninguno de esos artículos se mencionó la noche del Teatro Esperanza Iris. Esa historia permaneció enterrada con los testigos que habían hecho el pacto del silencio. Villalobos murió 6 años después, llevándose el secreto. Lara lo siguió en 1970. Martínez falleció en 1975 y Campuzano en 1982. Con cada muerte, la historia parecía perderse más en el olvido. Pero las mejores historias, como había dicho Villalobos, siempre encuentran la manera de contarse. Décadas después del pacto,
Un investigador musical llamado Roberto Flores estaba catalogando archivos antiguos de la industria del entretenimiento mexicano cuando encontró algo curioso: registros de una velada privada en el Teatro Esperanza Iris en octubre de 1935, justo antes del ascenso meteórico de Jorge Negrete. No había críticas publicadas sobre el evento, no había fotografías, no había grabaciones. Pero había algo más. Encontró cartas privadas entre los asistentes, diarios personales, notas al margen en libretas viejas. Todas mencionaban esa noche de manera oblicua, casi reverente, como quien habla de un secreto sagrado. En el diario de Carmen Andrade, la crítica musical, encontró esta entrada fechada el 18 de octubre de 1935. Esta noche presencié algo que no puedo describir en palabras profesionales. Vi a un hombre transformarse en leyenda ante mis ojos. Me reí antes de escucharlo. Lloré después. He prometido nunca escribir sobre esto públicamente y mantendré mi palabra. Pero necesito dejar constancia. Hoy nació una voz que México recordará por generaciones, y yo tuve el privilegio de estar ahí cuando nadie más creía. En una carta personal de Rodolfo Campuzano a su hijo, escrita en 1960, encontró esto: Hijo, en mi larga carrera cometí muchos errores, pero el peor fue reírme de Jorge Negrete antes de escucharlo cantar. Esa risa me enseñó más sobre humildad que todos los libros que he leído. Si alguna vez dudas de alguien basándote en apariencias, recuerda esta lección. Las voces más poderosas a veces vienen en los paquetes más inesperados. Pieza por pieza, Roberto Flores reconstruyó la historia. No tenía todos los detalles, pero tenía lo suficiente para entender que algo extraordinario había sucedido esa noche, algo que los testigos habían decidido proteger con su silencio. Publicó su investigación en un artículo académico titulado La Noche Fantasma, el evento que lanzó a Jorge Negrete y que nadie registró. El artículo causó sensación en círculos musicales e históricos. Confirmaba lo que muchos habían sospechado: que detrás de cada leyenda hay un momento de transformación, un punto de inflexión donde el destino se decide. Pero más importante que los hechos específicos era la lección que la historia enseñaba: que el verdadero talento siempre encuentra la manera de brillar, incluso cuando comienza con risas y dudas; que la transformación más profunda ocurre no cuando el mundo te aplaude, sino cuando te pruebas a ti mismo que eres capaz de lo imposible. Hoy, cuando se cuenta la historia de Jorge Negrete, se habla de sus películas icónicas, de sus canciones inmortales, de su voz poderosa que definió una era. Se le recuerda como el charro cantor, como una de las 3 voces de oro, como símbolo eterno del orgullo mexicano. Pero hay quienes conocen también la otra historia. La historia de una noche en un teatro casi vacío, donde un hombre con traje militar subió al escenario mientras la audiencia se reía. La historia de cómo esas risas se transformaron en silencio reverente y ese silencio en ovación. La historia de 4 hombres que reconocieron su error y dedicaron años a compensarlo, no con palabras, sino con acciones. Y la historia de un pacto de silencio que paradójicamente se convirtió en el testimonio más poderoso del talento de un artista, que su grandeza era tan evidente, tan innegable, que no necesitaba ser publicitada, solo necesitaba ser escuchada. En México, cuando alguien juzga prematuramente a un artista, los viejos del pueblo a veces cuentan una versión fragmentada de esta historia. No tienen todos los detalles, pero conocen la esencia. Se rieron antes de que cantara. Después, nadie habló. Y en esas pocas palabras está contenida toda la verdad sobre el arte, el talento y la transformación. Que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Que la verdadera grandeza no necesita anunciarse, solo necesita expresarse.
Y que cuando una voz verdaderamente poderosa se hace escuchar, lo único que queda por hacer es guardar silencio y escuchar con reverencia. Jorge Negrete nunca necesitó que esa noche fuera documentada oficialmente. Su carrera posterior fue la prueba viviente de lo que sucedió en aquel escenario. Cada canción que grabó, cada película que protagonizó, cada ovación que recibió, todo fue eco de aquel momento transformador en el Teatro Esperanza Iris. Y aunque los testigos mantuvieron su pacto de silencio en vida, su legado colectivo habla más fuerte que cualquier artículo de periódico, que creyeron en un talento cuando nadie más lo hacía, que reconocieron su error y lo compensaron con acciones, y que entendieron que algunas historias son demasiado sagradas para ser contadas de inmediato. La noche del Teatro Esperanza Iris pasó a la historia no por lo que se dijo sobre ella, sino por lo que no se dijo. Y en ese silencio guardado por décadas, en ese respeto colectivo hacia un momento mágico, se encuentra quizás el tributo más grande que se le puede hacer a un artista verdadero. Reconocer que su talento habla por sí solo, y que lo único que los demás podemos hacer es escuchar, aplaudir y recordar con gratitud que estuvimos presentes cuando la grandeza se reveló por primera vez.